Lección 1. Explorando opciones. Estoy explorando diferentes opciones para mi próximo proyecto. ¡Qué original! ¿Qué opciones estás considerando? Estoy investigando varios temas y materiales para el diseño. Suena interesante. Sigue explorando hasta encontrar la opción ideal. Sí, me parece útil tener plazos específicos para cada tarea. Es una estrategia inteligente. Te mantiene concentrado y motivado. Exactamente. Me ayuda a gestionar mi tiempo eficazmente. Si necesitas más ideas, hagamos una lluvia de ideas juntos. Me encantaría. Dos cabezas piensa mejor que una. Lección 2. Manejo de la ansiedad. Por último, concéntrese en las técnicas de respiración profunda para calmarse cuando esté estresado. ¡Qué buena sugerencia! A menudo se me olvida respirar profundamente. Realmente ayuda a centrar tus pensamientos y reducir la ansiedad. Definitivamente, intentaré incorporarlo a mi rutina. ¿Has utilizado alguna otra técnica de relajación? Sí, a veces hago yoga, lo que también me ayuda a relajarme. El yoga es excelente tanto para el cuerpo como para la mente. Claro, planeemos una sesión de yoga juntos pronto. Suena perfecto. Será una forma genial de relajarse y conectar. Lección 3. Establecer plazos. Sí, me parece útil tener plazos específicos para cada tarea. Es un enfoque inteligente. Te mantiene enfocado y responsable. Exactamente. Sin plazos, tiendo a procrastinar. Me identifico. Tener un cronograma me motiva mucho a hacer las cosas. ¿Qué estrategias utilizas para gestionar tu tiempo de forma efectiva? Me gusta crear una lista diaria de tareas por hacer y priorizarlas. ¡Qué buena idea! Debería de empezar a hacerlo también. Realmente ayuda a aclarar la mente y concentrarse en lo que es importante. Ayudémonos mutuamente a mantenernos organizados y a tiempo. Lección 4. Recopilación de información. Sí, he investigado y he reunido toda la información relevante. Fantástico. Es importante estar bien preparado. Quería asegurarme de tener todo antes de tomar decisiones. Buena decisión. ¿Qué fuentes te resultaron más útiles? Utilicé sitios web confiables y algunos artículos académicos. Genial. Estos pueden proporcionar información y datos sólidos. Sí, me siento más seguro ahora que tengo toda esta información. Esa es la clave. El conocimiento nos permite tomar mejores decisiones. Hablemos de lo que encontré. Me encantaría escuchar tu opinión. Lección 5. La fotografía, como pasatiempo. Eres muy creativo. ¿Por qué no te animas a tomar fotografías? Es una gran idea. Siempre he querido explorarla más. Es divertido capturar momentos y expresarse a través de imágenes. Por supuesto, además, te permite ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Has pensado qué tipo de fotografía te gustaría probar?
Me interesa la fotografía de naturaleza y retrato. Ambos son hermosos sujetos. Planeemos un paseo fotográfico juntos. Me encantaría. Será una forma genial de practicar. Sí, y podremos compartir nuestras fotos favoritas después. Lección 6. Tarjetas de tránsito. Para el pago, puede utilizar una tarjeta de tránsito. ¿Dónde puedo conseguir una de esas tarjetas de tránsito? Generalmente puedes encontrarlos en estaciones de tren o tiendas de conveniencia. ¡Qué práctico! Ahorrarás tiempo al usar el transporte público. Exactamente. Además, suele ofrecer descuentos en las tarifas. ¡Qué suerte! Sin duda buscaré uno antes de mi viaje. Hará que tus viajes sean mucho más fluidos. Estoy emocionado por explorar con la tarjeta. Suena tan fácil. Planifiquemos juntos nuestras rutas de viaje una vez que obtengas la tarjeta. Lección 7. Taxi BS Lanzadera. Hola, vas a tomar un taxi desde el aeropuerto. No, prefiero el Shuttle. Es más barato y más cómodo. ¡Qué buena decisión! ¿Con qué frecuencia pasan los autobuses? Vienen cada 15 minutos, por lo que no tendrás que esperar mucho. Perfecto. Es bueno tener opciones confiables disponibles. Sí, y te da tiempo para relajarte antes de llegar a tu destino. Definitivamente lo consideraré para mi próximo viaje. Deberías. Es una forma sencilla de viajar. Sigamos compartiendo consejos de viaje, son muy útiles. Lección 8. Ir al gimnasio. Oye, ¿has estado yendo al gimnasio últimamente? Sí, he empezado una nueva rutina de salud y fitness. Genial. ¿Qué tipo de entrenamientos haces ahora? Me estoy centrando en el entrenamiento de fuerza y algunas sesiones de cardio. Excelente combinación. El entrenamiento de fuerza es muy beneficioso. Seguro, cada día me siento más fuerte y con más energía. Genial. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Intento ir al menos 4 veces por semana. Impresionante. Motivémonos mutuamente para ser constantes. Lección 9. Opciones de comida. Escuché que tienen diferentes opciones como pollo o pasta. Sí, así es. Es bueno tener opciones al comer fuera. ¿Cuál prefieres habitualmente? Tengo tendencia a inclinarme por la pasta. Hay muchísimas variantes deliciosas. Estoy de acuerdo. La pasta puede ser muy reconfortante. ¿Y tú? ¿Tienes algún plato favorito? Me encanta el pollo a la parmesana, es un clásico. Suena delicioso. Deberíamos intentar prepararlo juntos algún día. Sí, cocinar juntos sería muy divertido. Lección 10. Guarniciones. Claro que sí, te lo consigo. También puedes pedir una guarnición de patatas fritas. Por supuesto,
Las papas fritas combinan a la perfección con casi todo. De verdad que sí. ¿Qué tipo de papas fritas te gustan más? Me encantan las patatas fritas crujientes y doradas, especialmente con un poco de condimento de ajo. ¡Qué rico! Prefiero las patatas fritas de boniato. Esos también están buenísimos. Tienen un sabor único. Sí, y son un poco más saludables, lo cual es una ventaja. Asegurémonos de conseguir ambos tipos la próxima vez. Lección 11. Explorando el campo. Estoy planeando ir a algún lugar relajante. ¡Qué bien! ¿A dónde piensas ir? Estaba pensando en explorar el campo, ya hace tiempo que no lo hago. El campo es tan tranquilo. Me encanta el aire fresco y los espacios abiertos. Exactamente. Es el escape perfecto del bullicio de la ciudad. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Me encantaría visitar las colinas onduladas y tal vez hacer algo de senderismo. Suena genial. Puedo acompañarte si quieres. Me encantaría. Será más divertido con compañía. Lección 12. Tienda de deportes local. Normalmente voy a una tienda de deportes local. ¡Qué buena idea! Suelen tener una amplia selección de equipos. Sí, es muy práctico encontrar todo lo que necesito en un solo lugar. ¿Qué tipo de equipamiento deportivo sueles buscar? Busco principalmente zapatillas para correr y ropa deportiva. Eso es esencial. Unos zapatos cómodos marcan la diferencia. Claro, ¿tienes alguna tienda de deportes favorita? Me gusta el del centro, tienen muy buen servicio al cliente. Vamos a comprobarlo juntos algún día. Lección 13. Escapadas en climas cálidos. Realmente espero que este verano haga calor. Tal vez un destino tropical sería perfecto para ti. Suena increíble. ¿Qué tal el Caribe? Hay muchas islas hermosas para elegir. Exactamente. Cada uno tiene su encanto único. ¿Tienes alguna isla específica en mente? He estado pensando en visitar Jamaica o las Bahamas. Ambas son opciones fantásticas. Te lo pasarás genial. Comencemos a planificar esta escapada juntos. Lección 14. Cocinar con especias. Me encanta usar especias como ajo en polvo y orégano en mis comidas. ¡Qué rico! Esas especias realzan el sabor. Sir, ¿cuál es tu especia favorita? Realmente disfruto usar comino. Agrega un sabor muy cálido. Excelente elección. ¿Qué platos te gusta preparar con él? A menudo lo uso en guisos y curries. ¡Qué rico! ¿Cuál es el próximo plato que quieres probar? Estoy pensando en hacer un curry de pollo sabroso pronto. Suena increíble. Me encantaría acompañarte en una degustación.
Lección 15. Servicios del gimnasio. Escuché que hay instalaciones disponibles para que los huéspedes las utilicen en el gimnasio. ¡Qué práctico! ¿Hay algún código de vestimenta para usar el gimnasio? Creo que es bastante relajado, solo usa ropa deportiva cómoda. Perfecto. Me gusta usar algo que me permita moverme con libertad. Exactamente. ¿Qué tipo de entrenamiento sueles preferir? Disfruto de una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Excelente elección. Me gusta hacer yoga para equilibrarlo. El yoga es excelente para la flexibilidad y la relajación. Planifiquemos juntos una sesión de gimnasio, será divertido. Lección 16. Explorando opciones. Anímate y aprovecha esas opciones. Sí, realmente puede mejorar nuestra experiencia. Y si tienes tiempo, considera comprar algunos bocadillos locales para probar. Suena genial. Explorar los sabores locales siempre es divertido. Exactamente. Me encanta descubrir nuevas comidas cuando viajo. Yo también. ¿Tienes algún refrigerio en mente? He oído que las patatas fritas y las salsas son imprescindibles. Sí, y no te olvides de los dulces locales. Pueden ser deliciosos. Asegurémonos de tomar algo antes de irnos. Lección 17. Introducción a la pintura. Necesitas un pincel. Claro, estaré encantado de ayudarte a empezar a pintar. Sería genial. Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. Incluso podemos ir a comprar provisiones juntos. Me encantaría. Será divertido elegir colores y materiales. Sí, consigamos todo lo necesario para crear una pieza fantástica. No puedo esperar a ver cómo resulta. Será una gran experiencia y podremos aprender unos de otros. Claro, que sea un día creativo. Lección 18. Recuerdos tradicionales. Encontré un hermoso artículo que tiene un diseño tradicional. Se ve hermoso. ¿Qué es? Es un jarrón hecho a mano que refleja la cultura local. Parece un recuerdo perfecto. ¿Lo compraste? Sí, no me pude resistir. Me recordará este viaje. ¡Qué gran elección! Siempre es un placer llevarse a casa algo significativo. Exactamente. Le da un toque personal a la decoración del hogar. Sigamos buscando más artículos únicos. Yo también quiero encontrar uno. Claro, cuantos más recuerdos, mejor. Lección 19. Cultura de la comida callejera. Genial, es común desayunar comida callejera. Sí, en muchos lugares, la comida callejera es popular tanto para el desayuno como para el almuerzo. Qué interesante. ¿Qué tipo de plato suele comer la gente? Encontrarás artículos como rollitos de arroz o panqueques salados.
Suenan deliciosos. Me encantaría probarlos. Suelen ser frescos y llenos de sabor. ¡Qué ganas de probarlo! Asegúrate de probarlo. Por supuesto, para mí, la comida callejera es lo mejor de viajar. Igual, es una forma muy divertida de conocer la cultura local. Lección 20. Universidades canadienses. ¿Sabías que hay alrededor de 50 universidades canadienses? Sí, escuché que son instituciones independientes que otorgan títulos de 4 años. Es impresionante. Demuestra su dedicación a la educación. Por supuesto, cada universidad tiene sus propios programas y fortalezas. ¿Tienes una universidad favorita o que admires? Me gusta mucho la Universidad de Toronto, tienen una gran reputación. Es una excelente elección. Sus programas de investigación son de primera. Sí, y atraen a estudiantes de todo el mundo. Exploremos más sobre estas universidades juntos. Lección 21. Aprendiendo de las diferencias. Es interesante cómo los intereses pueden unir a las personas. Sí, incluso si les gustan cosas diferentes, pueden convertirse en amigos. Por supuesto, se puede aprender mucho de alguien con perspectivas diferentes. Exactamente. Amplía nuestra comprensión del mundo. ¿Has hecho amigos con diferentes intereses antes? Sí, tengo una amiga a la que le gusta la fotografía y me encanta aprender de ella. Genial, creo que compartir aficiones puede fortalecer las amistades. Claro, sigamos explorando nuevos intereses juntos. Sí, hace la vida más emocionante y enriquecedora. Lección 22. Pueblos pintorescos. De acuerdo, también podríamos visitar pueblos pintorescos y disfrutar de pubs tradicionales ingleses. Suena perfecto. Me encanta explorar la cultura local. Sí, el encanto de esos pueblos es difícil de resistir. Y los pubs a menudo tienen un ambiente tan acogedor. Exactamente. Es una excelente manera de relajarse después de un día explorando. ¿Tienes algún pueblo específico en mente? He oído muy buenos comentarios sobre los Cotswolds, el paisaje es impresionante. ¡Qué elección tan fantástica! Incluyámosla en nuestro itinerario. Sí, tengo muchas ganas de disfrutar de la hospitalidad y la gastronomía local. Lección 23. Suministros de cocina. Encontré el cajón debajo del fregadero perfecto para guardar utensilios de cocina. ¡Qué práctico! Olvidé traer el mío. Así que es genial tener un espacio de aquí. Sí, mantiene todo organizado y al alcance mientras cocinas. Exactamente. Me vuelve loca cuando las cosas están dispersas. ¿Has pensado en añadir algunas soluciones de almacenamiento adicionales? Estaba pensando en conseguir algunos recipientes para especias y utensilios. ¡Qué buena idea! Ayudará a mantener el orden.
Hagamos una lista de lo que necesitaremos la próxima vez que vayamos de compras. Buen plan. Me emociona montar una cocina funcional. Lección 24. Conflictos históricos. Pacíficamente en esta época hubo un conflicto entre los colonos y los indios por la tierra. Sí, es una parte compleja de la historia que dio forma a las relaciones. Por supuesto, comprender estas dinámicas es crucial para el aprendizaje. ¿Cuáles cree usted que fueron las principales causas de estos conflictos? La propiedad de la tierra y el acceso a los recursos fueron factores importantes. Tiene sentido. A menudo genera malentendidos y tensiones. Sí, y es importante reconocer el impacto en ambos lados. Por supuesto, deberíamos seguir discutiendo estos acontecimientos históricos. Comprender la historia nos ayuda a navegar mejor en nuestro presente. Lección 25. Equipo esencial. A la hora de hacer senderismo es fundamental llevar equipamiento como calzado resistente y una mochila. Sí, genial. Marca la diferencia en comodidad y seguridad. También creo que es crucial llevar suficiente agua. Por supuesto, mantenerse hidratado es fundamental, sobre todo en las caminatas más largas. ¿Has pensado qué más empacar para nuestro viaje? Me aseguraré de incluir bocadillos y un botiquín de primeros auxilios. Bien pensado. Revisemos nuestro equipo antes de irnos. Claro, quiero estar completamente preparada para nuestra aventura. Estoy deseando recorrer los senderos contigo. Lección 26. Explorando a tu propio ritmo. Tener la libertad de explorar a tu propio ritmo es muy refrescante. Por supuesto, te permite disfrutar al máximo de la experiencia. Además, te ayuda a absorber todo lo que te rodea. Sí, y quita la presión de las prisas. Exactamente. Además, hace que viajar sea más placentero. Me encanta poder parar y tomar fotografías, cuando quiera. Yo también. Capturar recuerdos es una parte fundamental de viajar. Asegurémonos de planificar viajes que permitan esta libertad. Sí, estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura. Lección 27. Consejos de limpieza. Hace que sea muy fácil limpiar después de cocinar. Es una gran sugerencia. Tendré que implementarla. Sí, mantener una cocina ordenada hace que cocinar sea aún más agradable. Por supuesto, me gusta tener un espacio de trabajo limpio cuando cocino. Ayuda a la concentración y la creatividad. Sí, compartamos más consejos para mantener la cocina organizada. Claro, me encanta aprender nuevos trucos para ser más eficiente. Yo también. Hagamos que cocinar sea una experiencia divertida y fácil. Estoy emocionado de probar estas ideas juntos. Lección 28. Elementos esenciales de la cocina. El cajón debajo del fregadero es perfecto para guardar productos de limpieza. ¡Qué práctico! Olvidé traer el mío, así que usaré lo que tengo aquí.
No hay problema. Siempre es bueno tener un lugar designado para esos artículos. Por supuesto, mantiene todo organizado y es fácil de encontrar. ¿Has pensado en qué más podríamos necesitar en la cocina? Creo que deberíamos abastecernos de jabón para platos y esponjas. Buena idea. Hagamos una lista para no olvidarnos de nada. Sí, así podremos tener todo listo para cocinar. Estoy emocionado por comenzar a preparar algunas comidas juntos. Lección 29. Esperando el pavo. No hay problema. Puedo esperar. Aquí está su cuenta, asciende a 180. Gracias. Agradezco tu paciencia. Claro, esperar no es ningún problema. Solo quiero asegurarme de que todo esté resuelto correctamente. Eso es importante. Mantiene todo claro y organizado. Sí, y me aseguraré de dar una buena propina por un buen servicio. ¡Qué buen gesto! Demuestra aprecio por su trabajo. Claro, disfrutemos de la comida cuando todo esté listo. No puedo esperar para empezar a comerlo. Lección 30. Encuentros locales. Sí, tuve algunos encuentros maravillosos con los lugareños durante mi viaje. Me alegra saberlo. Te alojaste con una familia local. Sí, me quedé con una familia local y fueron increíblemente acogedores. Debió ser una experiencia increíble. ¿Qué aprendiste de ellos? Me enseñaron sobre sus tradiciones y compartieron deliciosas comidas caseras. ¡Qué especial! Es la mejor manera de sumergirse en una cultura. Por supuesto, me sentí como parte de su familia. Esos recuerdos son a menudo los más preciados de los viajes. Totalmente de acuerdo. Planifiquemos un viaje juntos para vivirlo. Lección 31. Celebrando la ciencia. Creo que es importante celebrar la maravilla de la ciencia con todos. Por supuesto, la ciencia impacta nuestras vidas de muchas maneras. Sí, y compartir ese entusiasmo puede inspirar a otros. Puede despertar interés en las mentes jóvenes y fomentar el aprendizaje. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos celebrar la ciencia en nuestra comunidad? Podríamos organizar eventos o talleres para involucrar a personas de todas las edades. ¡Qué buena idea! Las actividades prácticas pueden hacerlo más divertido. Sí, hagamos una lluvia de ideas sobre actividades que todos puedan disfrutar. Estoy emocionado de comenzar este proyecto juntos. Lección 32. Aprendiendo inglés. Después de irme a la cama, vi un programa en inglés. Eso suena productivo. ¿Qué tal te fue? Fue muy interesante y realmente me ayudó con mis habilidades de escucha. Genial. Ver programas puede ser una forma divertida de aprender. Sí, y me expone a diferentes acentos y vocabulario. ¿Aprendiste alguna frase nueva? Lo hice, anoté algunos que quiero practicar.
Genial. Usémoslos en nuestras conversaciones. Seguro, practicar juntos lo hará aún más fácil. Lección 33. Sabores deliciosos. Eso suena interesante. Es picante. No demasiado picante, pero lleno de sabores que realmente resaltan. Perfecto. Me encantan los platos sabrosos sin ser recargados. Exactamente. Hace que la comida sea agradable para todos. ¿Qué ingredientes crees que utilizan para lograr ese sabor? A menudo utilizan una mezcla de hierbas y especias para realzar el sabor. Me encantaría aprender más sobre cómo cocinar con esas especias. Busquemos una receta y probémosla juntos. Sí, cocinar juntos suena divertido. Lección 34. Compras de comestibles. Suena perfecto. ¿Qué ingredientes venden? Tienen una variedad de productos frescos, granos y especias. Genial. Me encanta comprar en lugares con una amplia selección. Yo también. Hace que cocinar sea mucho más divertido. ¿Hay algún ingrediente especial que esperas encontrar? Estoy buscando especias únicas para experimentar en mi cocina. Hagamos una lista de lo que necesitamos antes de ir de compras. Buena idea. Tengo muchas ganas de ver qué descubrimos. Será una aventura en el supermercado. Lección 35. Cómo llegar al centro de la ciudad. ¿Qué autobús debo tomar para llegar al centro de la ciudad? Sí, puedes tomar el autobús 14 o el autobús 22, ambos van allí. Qué útil. ¿Sabes con qué frecuencia salen? El autobús 14 pasa cada 10 minutos, mientras que el autobús 22 es un poco menos frecuente. Genial. Creo que tomaré el autobús 14 entonces. Buena elección. Además, suele haber menos gente. Perfecto. Quiero asegurarme de tener un viaje cómodo. Avísame si necesitas más consejos para tu viaje. Lo haré. Gracias por tu ayuda.